Bueno, yo creo que la agenda fue intensa, importante en la medida en que pusimos a Colombia en el centro de debates fundamentales para la humanidad. Es un protagonismo que el país necesitaba tener y que pusimos de qué hablar, pusimos de qué debatir, pusimos temas que son fundamentales. Dejamos de ser la tradición de una especie de loro repetidor de lugares comunes y de estrategias que pertenecen a otro tipo de intereses ajenos al interés colombiano y latinoamericano. Y hoy se puede decir con certeza ante el mundo, Colombia es independiente, soberana, tiene una posición política y quiere intervenir desde su óptica y desde su interés en los principales problemas que aquejan a la humanidad, la crisis climática, la necesidad de salvar la selva como uno de los grandes pilares climáticos del mundo, la necesidad de variar la política contra las drogas que nos ha dejado 1 millón de muertos y que lo que tiene es que construir salud en los consumidores y paz en la nación. Presidente, ya con la configuración de los garantes, Venezuela, Noruega, Cuba, ¿dentro de cuánto podrían comenzar las negociaciones con el ELN oficiales? Bueno, ya estamos en la antesala, es cuestión de días. De hecho, ya ha existido un contacto oficial de funcionarios del gobierno, los delegados a este tipo de tema, el Alto Comisionado de la Paz, con miembros de disidencias. Es cuestión de días, y en cuestión de días también se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia. ¿Con qué grupos armados, presidente? Con todos los que se adhieran a esa posibilidad. ¿Cese de operaciones militares, acciones militares, presidente? Multilateral de fuego. Pero suspenden operaciones militares, presidente. Cese multilateral significa que las diversas actores, que son múltiples, cesan de disparar, cesan sus hostilidades. 5 años, presidente. Bueno, no va a funcionar el ejército. No los tienes. Claro que el ejército va a funcionar llegando precisamente al territorio en donde hoy no llega porque están las organizaciones narcotraficantes controlando el territorio. En cuestión de días, esperamos. Presidente, un tema también nacional es el tema de las tierras. Sigue eso muy fuerte. Hemos visto videos de encapuchados apoderándose de terrenos y ustedes desde gobierno hicieron un llamado, pero la verdad pues muchos sectores sienten que se quedó solo en eso, en un llamado. ¿Qué está pasando? ¿Cuál ha sido la instrucción que usted ha dado? A ver, compañero periodista, me disculpas, pero desde hace décadas vienen expulsando millones de colombianos de sus tierras. Se la estaban tomando a la fuerza, con masacres, con fosas comunes, 200.000 colombianos muertos, millones de campesinos desplazados por la violencia. ¿Dónde están esas tierras? ¿En manos de quién quedaron? ¿Dónde las denuncias sobre tamaño crimen contra la humanidad? Hoy lo que tratamos es de devolver ese proceso. Vamos a fortalecer presupuestalmente la instancia de restitución de tierras que cuenta el Estado, la ley de víctimas que se aprobó en el Congreso hace varios años, para que no nos demoremos un siglo en reparar las víctimas, que es el ritmo en el que íbamos, sino que esa restitución de tierras a sus legítimos poseedores se haga en el lapso de pocos años y podamos acelerar entonces un retorno a la normalidad en ese aspecto. Desde otro punto de vista, lamentablemente, durante las últimas décadas, el dinero del narcotráfico compró millones de hectáreas de tierra fértil. La tierra fue el lavado de activos fundamental de mafias como la de Pablo Escobar y otras, que acapararon las tierras fértiles del país para no producir nada. Quedaron en manos de testaferros. Algunos procesos judiciales han logrado extinción del dominio sobre algunas, pocas. La mayoría aún están en discusión judicial. Así que Colombia necesita una reforma agraria. Lo que plantea el gobierno no es hacerle caso a estos grupos extremistas,
sino plantear, incluso en un diálogo con los actuales poseedores de grandes extensiones de tierra fértil en Colombia sin producción, que las compramos. Eso implica una discusión económica. Les vamos a comprar la tierra por títulos de deuda pública que pueden ser exigibles en cualquier momento en el mercado secundario de títulos, con un fin fundamental. 5 millones de hectáreas, no todas, de las 30 que hoy tenemos en capacidad de producción, serán compradas por el Estado a precio comercial para ser vendidas a menor precio a campesinos, a campesinas, a pequeños y medianos empresarios, con un objetivo fundamental: crear una base de justicia social en el mundo agrario, que es el verdadero fundamento de la paz, que es la manera de sacar a Colombia del narcotráfico, que es la manera de acabar definitivamente la guerra y que es la manera fundamental, como todas las naciones del mundo desarrollado han demostrado, para construir un proceso de industrialización y de progreso económico. Presidente, un tema también nacional es el tema de las tierras. Sigue eso muy fuerte. Hemos visto videos de encapuchados apoderándose de terrenos, y ustedes desde gobierno hicieron un llamado, pero la verdad pues muchos sectores sienten que se quedó solo en eso, en un llamado. ¿Qué está pasando? ¿Cuál ha sido la instrucción que usted ha dado? A ver, compañero periodista, me disculpas, pero desde hace décadas vienen expulsando millones de colombianos de sus tierras. Se la estaban tomando a la fuerza, con masacres, con fosas comunes, 200.000 colombianos muertos, millones de campesinos desplazados por la violencia. ¿Dónde están esas tierras? ¿En manos de quién quedaron? ¿Dónde las denuncias sobre tamaño crimen contra la humanidad? Hoy lo que tratamos es de devolver ese proceso. Vamos a fortalecer presupuestalmente la instancia de restitución de tierras que cuenta el Estado, la ley de víctimas que se aprobó en el Congreso hace varios años, para que no nos demoremos un siglo en reparar las víctimas, que es el ritmo en el que íbamos, sino que esa restitución de tierras a sus legítimos poseedores se haga en el lapso de pocos años y podamos acelerar entonces un retorno a la normalidad en ese aspecto. Desde otro punto de vista, lamentablemente, durante las últimas décadas, el dinero del narcotráfico compró millones de hectáreas de tierra fértil. La tierra fue el lavado de activos fundamental de mafias como la de Pablo Escobar y otras, que acapararon las tierras fértiles del país para no producir nada. Quedaron en manos de testaferros. Algunos procesos judiciales han logrado extinción del dominio sobre algunas, pocas. La mayoría aún están en discusión judicial. Así que Colombia necesita una reforma agraria. Lo que plantea el gobierno no es hacerle caso a estos grupos extremistas, sino plantear, incluso en un diálogo con los actuales poseedores de grandes extensiones de tierra fértil en Colombia sin producción, que las compramos. Eso implica una discusión económica. Les vamos a comprar la tierra por títulos de deuda pública que pueden ser exigibles en cualquier momento en el mercado secundario de títulos, con un fin fundamental. 5 millones de hectáreas, no todas, de las 30 que hoy tenemos en capacidad de producción, serán compradas por el Estado a precio comercial para ser vendidas a menor precio a campesinos, a campesinas, a pequeños y medianos empresarios, con un objetivo fundamental: crear una base de justicia social en el mundo agrario, que es el verdadero fundamento de la paz, que es la manera de sacar a Colombia del narcotráfico, que es la manera de acabar definitivamente la guerra y que es la manera fundamental, como todas las naciones del mundo desarrollado han demostrado, para construir un proceso
de industrialización y de progreso económico. Ya todo Presidente, por depende. último, usted habló de Haití el día de ayer, pidió perdón. ¿Con quién hace, digamos, o a quién le hace eso? ¿Tuvo una conversación? ¿Ha hablado del proceso de ellos? ¿Cómo va eso? Porque ¿de dónde sale, digamos, ese trino que nos sorprendió? Lo que yo dije allí, en primer lugar, es que Haití hoy es una víctima de nosotros, de las rutas clandestinas del narcotráfico que han destruido prácticamente la estabilidad completa del país. Hay un Haití en muchas regiones de muchos de nuestros países latinoamericanos, incluida Colombia. Hay un Haití en el Pacífico, hay un Haití en la frontera colombo-venezolana, hay un Haití en el Putumayo. En muchos países hay zonas bajo control mafioso, como está sucediendo casi con la totalidad de ese país. No por su culpa, sino porque es parte de las rutas clandestinas de la droga. Y como todos ustedes saben, su presidente fue asesinado por los mercenarios colombianos entrenados, fueron miembros del ejército antes, con dineros públicos de Colombia y de Estados Unidos, y en ese ejercicio dejaron la fuerza pública, se convirtieron en mercenarios y terminaron en una operación que asesinó al presidente. Así que el presidente de Colombia le pidió perdón a Haití por esos hechos.